buenos días, bienvenidos a Diálogos Fin de Semana. Me da muchísimo gusto saludarlos, saludar a mi compañero Oscar Virués. Buenos días, ¿Cómo Oscar, estás? Buenos a días. nuestros invitados que ahorita les vamos a presentar y sobre todo presentarles el tema del día de hoy. Creo que a todos nos ha pasado, nos ha tocado ser parte de un chisme, de un rumor o de una fake news. Probablemente hemos estado involucrados en este chisme, en algo que dijeron de nosotros que no era cierto, pero también muchas veces somos parte de compartir esta noticia, a veces con alguna intención y a veces sin quererlo. Creemos que es comunicar, creemos que es una noticia real y verdadera y no nos tomamos el tiempo de verificar lo que estamos compartiendo. Hay mucho que hablar en este sentido, en este tema, así que los invito a que no se despeguen, que nos compartan todas sus historias, no nos compartan chismes, o si son chismes, que los podamos detectar, ¿no es cierto? Vamos a tratar de desglosar esta información, sobre todo ver qué daño pueden hacer los chismes, qué pueden llegar a lastimar, qué daño puede hacer una fake news, sobre todo hay históricas, ¿no? Hay noticias falsas que han transformado o han hecho daño a una comunidad completa o, por el contrario, cómo revertirlo si esto llegara a ser posible. De todo esto vamos a hablar hoy, quédense aquí y le doy la bienvenida, como ya les decía, a nuestros invitados que les voy a presentar, pero Oscar, me da muchísimo gusto saludarte y compartir siempre este espacio contigo. Igualmente, mi querida Sandy, muy buenos días y a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión. Este es un temazo porque la verdad es que pareciera, por un lado, que es apasionante el tema de los chismes y a todo mundo nos gusta o tiene esta parte picante que entonces podemos disfrutar, pero como bien decías hace un momento, Sandy, pues hay una parte que puede ser altamente destructiva. ¿Cómo hacer la diferencia? En dónde sí es comunicar y en dónde es ya desvirtuar justamente una idea, un hecho, algo que ha ocurrido y que puede ir poco a poco pues haciendo que la sociedad señale más o se vaya separando, y creo que hay consecuencias importantes. Pero hablaremos de todo eso y mucho más en este programa. Así que con esto comenzamos. ¿A quién no le gusta el chisme? Aunque se considera como una conducta dañina por las consecuencias que trae, al mismo tiempo hay quienes afirman que es una forma de comunicación que puede contribuir al manejo de conflictos y que surge como parte de la convivencia en todos los grupos sociales. Sin embargo, gustar del chisme es una característica negativa que le asignamos a las personas. ¿Con qué fin inventamos o creamos historias que perjudican a los demás? Así es, con esta introducción damos pie a que ustedes comiencen a escribirnos. Saludamos a la gente que nos ve en Facebook Live y que nos hagan todas sus preguntas y las preguntas para nuestros invitados especialistas. Bienvenido Jorge de la Peña Martínez, psicoanalista y profesor de Psicología Social de la UNAM y consultor de Derechos Humanos. Gracias, amigo. Mucho gusto. Bienvenido, buenos días. Y también nos acompaña Francesca Gargalo, escritora, feminista e historiadora de las ideas latinoamericanas. ¿Cómo están? ¿Cómo ven este tema? Importantísimo. En América Latina en particular, después de que pasa la noticia de que las fake news pueden incidir hasta en procesos electorales y desvirtuar de alguna manera la voluntad colectiva de las personas por una idea u otra. Creo que es muy importante hablar de fake news, diferenciarlas del chisme, que no son la misma cosa. La fake news es hecha con la intención de dar un mensaje falso para incidir en una colectividad con ciertos fines, ¿no? Con el fin de votar por una cosa o de no votar por otra. Fake news han existido siempre, pues digamos, es parte es parte de las prácticas políticas tradicionales. Se dan ciertas informaciones no completamente falsas, pero no completas, y de alguna manera también estamos dando una fake news, ¿no? Y tenemos temas inmensos desde qué sé yo, desde el cambio climático hasta el valor de una persona para gobernar un país, ¿no? Y después decimos que son chismes. No creo que son lo mismo. Claro, no puede ser lo mismo, ni tampoco los rumores. No. Si quieren, ahorita lo desglosamos. Permítanme un segundito, Jorge, ahorita también te doy la palabra. Lo que pasa es que tenemos un sondeo que creo que es bien importante para arrancar también. Vamos a ver lo que nos dijo el público cuando le preguntamos qué opinan
y que si les gusta el chisme. Vamos a ver qué dicen. Pues yo pienso que está mal. Que no tienen otra cosa que hacer, es irrelevante. Se dedican a comentar cosas que no son ciertas. Sin ser malintencionado creas más conflictos, más problemas. Yo no lo veo como tal chisme, simplemente que les gusta tener un poquito de información variada, ¿no? Más que nada, ¿no? Pienso que es algo innecesario, tienen que tener vida propia. Son personas que les gustan los problemas. Que son personas que no tienen mucho que hacer en su casa, como que han de tener mucho tiempo de sobra. Les gusta meterse en lo que no les importa. Bueno, sí, a todos nos gusta chismear, de todas maneras, de vez en cuando. Bueno, le agradecemos a todas las personas que participaron en este sondeo y creo que la mayoría opinaba de las personas que generalmente están creando estos chismes, que son personas que no tienen nada que hacer o que desean un daño de los demás. Es decir, no había un perfil ciertamente positivo de las personas que crean estos chismes. Sin embargo, creo que todo mundo, y a ver si ustedes me corrigen, hemos caído en la seducción de este chisme y a veces participamos de ellos y cuéntame más es más. Cuando alguien dice, oye, te tengo un chisme, pareciera que nos van a contar una gran noticia, aunque esta no lo sea. Hasta te acomodas. Pero, ¿no? pero exacto, hay una postura diferente que se adopta para recibir, cuando menos, si no es que lo creamos nosotros, un chisme. ¿Qué opinas tú acerca de esto, Jorge? Bueno, mira, esta cuestión del chisme no es de ahorita, tiene antecedentes históricos desde la antigüedad. Inclusive hay una diosa del chisme, diosa del rumor, del cotilleo, según la traducción. Se llama Fama, o Feme, o Fem, ¿sí? Para algunos es griega, para otros se la fusilaron los romanos cuando conquistaron Grecia, pero está la reina del chisme, ¿sí? La diosa del chisme, ¿sí? Siempre ha existido el chisme. Coloquialmente lo conocemos como chisme, ¿sí? Eso es una cuestión que a cualquier persona le preguntas de chisme y te dice por sentido común la representación social que tiene el chisme. Pero también el chisme se inserta dentro de un concepto ya más científicamente estudiado, que es el rumor. Y el rumor tiene ciertos objetivos muy explícitos, no es tan sencillo decir rumor y ya, nada más. El rumor, por ejemplo, puede utilizarse para muchas cosas, ¿sí? Que, bueno, también la gente lo ve como el chisme, ¿sí? Pero el rumor se utiliza al grado tal que, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial había clínicas del rumor coordinadas por Alport, un psicólogo social, como que ya para poder analizar cuáles son los rumores que realmente tienen validez y cuáles son los que hay que desechar. Entonces, tiene un componente político también muy importante. Interesante. Jorge, tenemos que hacer una pausa y regresamos con esto. Chisme del lavadero. Es una expresión que utilizamos para menospreciar las habladurías que pretenden desprestigiar a alguien e incluso dañarnos a nosotros. Durante la década de los 60, los lavaderos eran un lugar de reunión para las mujeres. Solteras y ancianas encontraron un punto de convivencia en el que se creaban amistades, pero también se hacían de enemigos, ya que hablaban de todo mundo. ¿Con quién podríamos construir un vínculo más fuerte si no es con alguien que comparte las mismas opiniones que tenemos de los demás? Quizá este retrato social contribuye a la idea de que son las mujeres quienes participan con estos comportamientos, pero ¿se trata solo de estereotipos que se quedan en el imaginario colectivo? ¿Qué opinan? Este es un punto que me parece que es muy importante. A ver, estos mal llamados chismes de lavadero que no hacen otra cosa más que denostar tal vez ese comentario, ese rumor, esa idea, pero además donde entra de lleno el género y la equidad o inequidad justamente de esto mismo. Y se cree o se quiere señalar que son las mujeres las dueñas de los chismes y quienes gustan de esto, como si los hombres estuviéramos exentos de este tipo de prácticas y no hubiéramos creado desde el principio de la humanidad un montón de chismes
que pueden ser en algunos momentos benéficos, porque, a ver, este espacio me parece también muy importante, el lavadero, donde por fin se escuchaba la voz femenina, que era acallada en todo espacio rincón mixto. social, espacio, y no había una oportunidad. Y creo que es donde empieza también a manifestarse la forma auténtica de pensar de una mujer, más allá de todas las críticas que hay en torno a esto, ¿no? Que te decía en un momento, se denosta. Mira, una forma auténtica de pensar no sé cuál es. Si el pensar del chisme, del cotilleo, del encuentro, de la política, de la filosofía, de la antropología, del periodismo, eso es siempre social, es siempre una pregunta que haces a otro, a otra, e intentas resumirla. Entonces, efectivamente, insisto en diferenciar entre chisme, rumor, que es el término exacto para decir fake news, aunque en realidad no sé, rumor que lleva a una noticia falsa sería más bien la fake news. El chisme es también interés por el otro, déjame defender el chisme. Si yo te pregunto cómo estoy iniciando un chisme, pero en realidad, porque en realidad yo no sé cómo estás y quién sabe qué hay detrás de lo que tú me vayas a contestar, pero en realidad también revela que tú me interesas. Cuando pregunto a una tercera persona sobre una persona que no está, que eso es el verdadero chisme, ¿sabes cómo está fulana? Es que a lo mejor estoy realmente interesada por ella y puedo, a partir de la información que recibo, actuar algo positivo hacia ella o hacia todas nosotras, o decidir con amigas irle a alegrar el día. Cuando hacemos chismes sobre la educación de nuestros hijos, que las mujeres somos muy dadas a hablar de hijos si es que los tenemos, y dependiendo de la edad, estamos también pensando en formas educativas. Yo creo que el chisme está detrás de todo aquello que después llamaremos humanidades, es decir, interés por la humanidad. Claramente puede darse de formas muy agresivas. Hay chismes que destruyen personas porque generalmente esta persona tiene alguna característica por la cual es discriminada. Entonces el chisme que discrimina es un chisme que tiende a destruir a una persona, destruirle la fama, destruirle exactamente aquello que la hace reconocible dentro de la sociedad como una persona de bien o como una persona simpática. Es como el fenómeno que acaba de suceder ahorita en estos días con el libro de Tatiana Cloutier, ¿no? De que juntos hicimos historia, y en donde habla de esta Operación Berlín, en donde un personaje que estaba integrado ahí en esa Operación Berlín sale mal parado, ¿no? Pero a finales de cuenta, el chisme o rumor, que yo no le daría una gran diferencia más que académica, es una verdad distorsionada o una mentira distorsionada, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que causa el chisme? ¿Qué es lo que realmente lo causa? Bueno, pues sí, o sea, todos somos en función del otro. Nadie es un sujeto individual. Todos somos en función del otro. Y es en esa función del otro y la adquisición del lenguaje, donde ahí nos permite hablar y decir cosas y poder manejar nuestro lenguaje. Y es el chisme y el rumor es una forma de hablar y de decir cosas que te causan placer. Digamos que en psicoanálisis lo consideran hasta como una formación del inconsciente, como una forma de decir algo que te causa placer y que además tiene algo de verdad o algo de mentira y que hablas con respecto a una cierta persona. Entonces no está del todo aclarar que el chisme no es prioritario de la mujer. O sea, en tiempos antiguos, pues con toda la lógica del patriarcado y todo ese rollo, pues hicieron diosas y dioses a modo, ¿no? Como les decía, la diosa del chisme es mujer, porque no fue hombre, ¿no? Zeus es el más picudo de todos, ¿no? Zeus es el más picudo, pero es hombre, ¿no? Y estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y supongo yo que Dios es hombre, ¿no? Según dice la Biblia.
Pero viéndolo ya desde la perspectiva contemporánea, tanto el hombre como la mujer somos chismosos. Ahora, el chisme nos genera placer. Claro. Y no me lo vayan a negar que no. Yo no. Sí, ven, te voy a contar un chisme, te voy a contar un chisme. Placenteramente te digo que sí. Sí, sí. Y la gente que lavaba en los lavaderos, las mujeres que eran las que tradicionalmente siguen lavando en los lavaderos de los ríos, porque ya los lavaderos esos clásicos como los que pasaron ahí se han desaparecido. Ahora en los ríos, en las piedras, se platican todos los chismes y es una forma de terapéutica, es una terapia para las mujeres. Y para nosotros, los citadinos, los urbanos, es el Face. Nos metemos al Face y el Face es el lavadero postmoderno, ¿no? Entonces, y ahí, en medio está el café. Sí, exacto. En medio está el café, pero el café ha sido un espacio tradicionalmente masculino. Claro. Al punto que los grandes espacios de reunión filosófica del siglo XVIII, que eran las casas, veían a las mujeres debatir de filosofía, pero cuando la filosofía se pasa al café, las mujeres no pueden ir. Digamos que los hombres en Viena o en algunos lugares hacían sus círculos de café y debatían cosas muy importantes, ideas, por ejemplo, en los cafés, pero en el 70-80% de los casos arrimaban la silla para hablar de chisme, y era un chisme bien masculino, muchas veces muy malintencionado contra las mujeres. Sí, pero eso era en el siglo XVIII. Tenemos que hacer una breve pausa, pero regresamos y vamos a ver este sondeo. Retomamos la historia. Pues yo pienso que las mujeres... Pues a estas alturas los hombres. Los hombres, digo, pues tienen un poquito más de recato, y las mujeres, digo, pues les encanta platicar. Porque están más atentos de lo que hacen las mujeres. Pues yo las mujeres, ¿no? Pues como que es su modus operandi. Las mujeres. Es como más la comedera. Es como, ay, ¿te enteraste que fulanita hizo tal cosa? Y ya empieza como a sacar más y más y más y más. A mi forma de ver, a veces somos los hombres. Y los hombres es como de, ¿te enteraste de esto? Así que feo. Y cambian el tema. Bueno, por ejemplo, yo en mi caso, que yo ya estoy jubilado, pues yo ya tengo más tiempo de andar enterándome de la vida de los demás. Pues sí, tal vez sí las mujeres sean un poquito más chismosas que los hombres. Pues antes, pues, los hombres se ven por ser más machistas, más... Pues creo que era un poquito menos, ¿no? Pero pues ahora ya estamos igual todos. Los dos tienen lo suyo. Coincido también, digo que los dos. La verdad, lo otro me parecen estereotipos, pero bueno, cada quien tendrá su opinión. Aquí la pregunta sería, ¿qué está pasando actualmente? Si bien es bien interesante la historia y cómo se va construyendo todas estas formas de vincularse y de comunicarse a través de los diferentes espacios que se dan en la historia, el día de hoy, pues ahí está la velocidad con la que llega la información a otros, ¿no? A través de las redes sociales. Y justamente aquí tenemos algunos comentarios que tienen que ver, dice aquí Elsa, creo que tiene que ver el tono con el que se comuniquen las cosas, así como la intención. Si no podemos ayudar en algo que no nos afecta, me parece que es una pérdida de tiempo comentar o incluso hablar en persona de otros. También, Leonor, que les decía yo fuera del aire, un simple rumor puede destruir una amistad, una familia, una pareja, dice... en mi opinión es pérdida de tiempo, pero decíamos, bueno, todos en algún momento hablamos de los demás. Y aquí la pregunta que sería interesante para este corte ¿es posible que nos sintamos bien o atraídos por hablar de las otras personas y por qué se vuelve un problema real para ellos, de los que estamos hablando, cuando se van sufriendo estos rumores que muchas veces se dan en línea y de manera inmediata? O sea, esta información que suelto y ya la saben hasta en otro país. Eso es precisamente a lo que yo voy. En el siglo XVIII y en otros siglos, pues era una lógica social la que se manejaba. La lógica social contemporánea nos cambia paradigmas, ¿no? La posmodernidad es otra cosa, ¿no? Entonces, si hacemos un análisis cualitativo rápidamente de este reportaje que pasaron, nos dimos cuenta que ambos decían, los hombres son más chismosos, otros las mujeres son más chismosas, otros las mujeres, otras son los hombres. Entonces, desde mi punto de vista se ha generalizado el chisme y el rumor, ¿sí? en ambos sexos, y no se necesita ir a un café para contar un chisme. El chisme se cuenta en una red, por ejemplo. Ahora,
El chisme tiene sus características, o sea, es una verdad distorsionada o una mentira distorsionada, pero también tiene su intención, ¿sí? Puede ser una intención neutral, por decirlo de alguna manera, contar algo X, o tiene una intención punitiva de dañar al otro, ¿sí? Y, por ejemplo, lo hemos visto en la cotidianeidad, con la gente, en las redes sociales, en la calle, en las escuelas, en las universidades. Sí, yo trabajo en la UNAM y me doy cuenta de todos los chismes que se cuentan ahí, y tanto por hombres como por mujeres, y maestros, profesores, ¿no? Y rectores, ¿no? Y todo eso, ya lo vimos, ¿no? Ahora ya va a ser presidente del PRI, ¿no? Y él nos decía que no. Entonces, nosotros nos damos cuenta de que esta cuestión del rumor continúa. Se ha actualizado, ¿sí? Con los medios de comunicación. Se ha actualizado y ahora, en el último año, ¿sí? Salen las famosas fake news, que inclusive hasta los mismos periodistas tienen su sección de fake news, ¿no? Y te sacan cuáles son las fake news que están detectando y que son, a finales de cuenta, seleccionadores de fake news, aunque el mismo periodismo, ¿sí? Dice muchas fake news, ¿sí? Que si tú ves un programa de cualquier canal de televisión, te darás cuenta que dices, ¿cómo puede ser posible que si en la red sale esta noticia, no la pongan en primera plana aquí, porque no les conviene, o la matizan, la maquillan y te la dicen de una manera muy bonita? Porque hay una conveniencia también, claro, ¿no? Al decir una información, una comunicación, un chisme, también hay un interés de por medio. Vamos a ver qué nos dijo la gente. Francesca, ahorita te retomo, cuando le preguntamos qué opinas de los chismes que se dan en las redes sociales o fuera de ellas. Pues creo que son los que afectan un poco más que los que se dicen fuera de la red. Afectan más porque es una imagen pública. Porque ahí se hace ya público. Aunque no sea cierto, pues ya como quiera ya es un chisme. Incluso se violenta más a la gente en redes sociales que cuando es entre particulares, entre vecinos. Creo que afectan por igual y creo que es lo mismo y afecta, o sea, tiene la misma repercusión. No, afectan mucho más que nada por la difusión que tiene, ¿no? Si te enteras por Facebook, es igual de doloroso que si te enteras porque tu amiga te dijo. Es que pues todo empieza desde la misma prensa, ¿no? Digámosle, la prensa pues, periodística, ¿no? De que inventan un chisme, digamos, en el Facebook, lo hacen viral y pues la gente se lo cree y a fin de cuentas es un simple rumor. Puede ser igual también tanto más fácil comprobar que no es verdad como que sí es verdad. Pero nada más es como parte de, ¿no? Para levantar el morbo de la gente y pues una táctica, ¿no? Pero bueno, la gente se va más a creer las cosas malas, eso es lo malo. Yo pienso que sí afectan porque muchas veces dicen mentiras, no dicen la verdad. Pues todo el mundo en la actualidad está en las redes, si no es Facebook, Twitter, todo eso, pues sí, es más fácil en redes sociales. Pues le agradecemos mucho a todas las personas que opinaron acerca de si los chismes se dan en las redes sociales o fuera de ellas. Retomo el comentario que leíste hace rato de Elisa, que decía que tiene que ver con el tono en que se comuniquen las cosas, porque en las redes sociales en realidad pues está escrito, pero cómo se leen las cosas, entonces allá hay una infinidad de interpretaciones que pueden pues crear un problema de verdad. La palabra correcta sería malentendidos. Sí, malentendidos, desde luego. Claro, malentendido, pero aparentemente el Internet llega a todo y en realidad llega a redes de gente preexistente o que se van formando porque buscan un tipo de perfil de persona o de noticias que estas personas transmiten. Entonces, claro, el chisme por Internet, el chisme en las redes sociales puede ser muy dañino o muy favorecedor. Yo vuelvo a insistir sobre una de las características del chisme, digamos, o del rumor, es no solo que es una media verdad o una falsa verdad, sino que es una verdad exagerada. Entonces tú puedes exagerar los lados negativos como los lados positivos y de una obtener persona. una ganancia de esto. Y obtener una ganancia, obtener placer en, por ejemplo, presentar a tu novia o a tu novio. Qué maravilla de persona, qué esto y qué otro, ¿no? Regresamos en un segundito.
El chisme refleja mucho de los modos en que concebimos el mundo y nuestra vida en sociedad, ya que funciona como una forma de regular acciones y conductas. También sirve para sancionar a aquellos que no comparten valores socialmente aceptados por la colectividad. ¿Será por eso que en los medios los programas de chismes tienen tanto éxito? Y no hay que olvidar las redes sociales, en las que los temas de moda se centran en el comportamiento reprobable o no de personas públicas o desconocidos que se hacen famosos al ser juzgados por todos. Pero, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Nos sentimos mejores al juzgar a los demás? La transmisión de los chismes ha evolucionado. Primero se comunicaba de boca en boca. Después, con la invención de la escritura, también se propagó de manera escrita. Ahora, con la facilidad de estar en tiempo real, mucho se difunde por medio de la red. Pero, ¿qué pasa cuando lo que se dice se sustenta como un hecho informativo real? ¿Podemos distinguir la verdad e identificar fácilmente los rumores? ¿Cómo afectan socialmente las llamadas fake news? Bueno, ya lo empezamos a ver desde un principio. Las llamadas fake news, que ya vamos a decirles las noticias falsas, las noticias que están manipuladas. Mónica Robles nos hace un comentario bien importante con respecto a todas las redes sociales y lo que se maneja en la internet. Y es que dice, en redes les es más fácil opinar bien o mal. Pues no es lo mismo ver a la gente de frente, se necesita mucho valor para hablar de frente. Y es que como todos podemos crear estos llamados avatars, entonces no estoy yo allí con la fotografía real y me empodero de una situación donde estoy completamente maquillado y entonces opino y además de una forma muy agresiva, muy violenta. Y muy tajante. Y muy tajante, pero además... Sí. No dándome cuenta, creo que esto es lo grave del asunto, todo lo que puedo ocasionarle a esa persona a la que estoy denigrando, descalificando y probablemente desvirtuando y además siendo pues racista, clasista, por decir lo menos. Sexista, ¿no? En la mayoría de los casos. Sí, desde luego. Pero aquí tenemos que tomar en consideración, insisto yo, los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Todos los que estamos aquí, si no es que la mayoría, tenemos una red social, ¿sí? Y algunos somos figuras públicas, ¿no? En esa red social. Y nos exponemos, esa es la realidad. Nos exponemos a que digan cosas de nosotros, a que comenten cosas de nosotros, a que nos cuestionen, nos critiquen, etcétera, etcétera, ¿no? Y tal vez nosotros, ahí es un punto muy importante, porque el que dice el chisme, sí, lo dice, pero el que se entera del chisme tiene que tener una capacidad de saber procesarlo y de no caer en ese juego ni engancharse y entonces caer en una crisis existencial, ¿no? Porque dijeron esto de mí. Yo acabo de llegar de la Sierra Mixteca, de Nochistlán, de atender víctimas allá, y me seguí el embarazo de una chica. Y finalmente, ahora que fui, nació el niño, un bebito. Entonces le dije, a ver, déjame cargarlo porque hace mucho que no cargo un bebito. Y cargué al bebito. Y me tomaron una foto con el bebito. Y la subí a Face. Y bueno, los comentarios que salieron ahí es que era mi hijo. Si eso me dejaban los derechos humanos, que para eso iba a trabajar a derechos humanos, que es mi hijo y que quién sabe cuánto. Bueno, a mí no me afectó. En el sentido de decir cómo los borro, los bloqueo. No. Es la reacción innata, espontánea de la gente ante un evento que les da oportunidad de hablar, ¿sí? Y de salirse de ese malestar en la cultura en la que se encuentra, donde está reprimido para decir las cosas, ¿sí? Aquí estamos reprimidos para decir las cosas en esta sociedad. Te iba a decir, porque aquí en diálogos, sí, ¿no? Y es una ventana de oportunidad en las quiero redes decir, sociales, por ejemplo, claro. que ahora que estuve ahí, pasé a visitar el árbol del Tule, y hay jovencitos que te describen el árbol del Tule, Sí, las ¿no? figuras que Y te dicen, aquí está el león, aquí está el caracol,
y lo dicen, aquí están las nalgas de Niurka. Le digo, oye, ¿no eran de Olga Brinsky? No, ahora son de Niurka. Claro, el y acá tiempo están pasa, las de Thalía, aquí están las de Thalía cuando era chiquita. Y ese es el copete de López Obrador. Ajá. Oye, pues no que era de Peña Nieto, no, ahora es de López Obrador, ¿no? Que no tiene Entonces, copete. Que no tiene copete. Entonces, toda esa imaginario colectivo que surge en la gente y que le permite en un determinado momento decir aquello que no puede decir porque se le tiene reprimido. La nariz de Vicente Fox está ahí, por ejemplo, ¿no? Y eso que te tienen reprimido de que eso no se dice, eso no se hace, eso no se toca, o sea, tú en un determinado momento, como el chisme, te permite sacar todo eso que traes contenido ahí y es una liberación, ¿sí? Y una catarsis y es terapéutico. Para mí el chisme es terapéutico. Sí, y para eso las redes sociales también son muy útiles. Son muy útiles, pero son también muy poco profundas. Eso hay que tomarlo en consideración. El chisme de red social no solo es tajante, sino que en realidad te permite desconocer a la persona de la cual hables. Te permite desconocer sus emociones, sus dudas, sus crisis y sus contradicciones, porque no la conoces, lo único que sabes es lo que sale de ella y sobre eso opinas. Ves una foto, eso, de un señor con un bebito en brazo, es el papá, ¿no? Sí, pero opinaron mis amigos. Tu interpretación, ¿no? Es como una voluntad de marcar algo para tomar distancia o para definirlo. Entonces, en el momento en que lo defino, no que lo comprendo, no que lo dialogo, no que lo chismeo, sino en el momento en que lo defino, mi definición es la que impongo como válida. En este sentido, el espacio de las redes sociales es muy propicio para las noticias falsas, mucho más que el chisme interpersonal. Fíjate, Mucho más. Nos dice Mauricio Padrón, tengo entendido que el periódico o los diarios surgieron de los chismes. Yo utilizo el chisme y los secretos para identificar a mis enemigos en el lugar de trabajo. Cuando sacrifico un secreto, tengo que crear uno nuevo. El chisme, como cualquier otro, como una sombra, como la suerte, como la luna, como el graffiti, se ha convertido en un valioso aliado. Deleita el oído de mis enemigos y me avisa de las intenciones hostiles. Por ejemplo, la película de Chicas Pesadas donde actuó Lindsay Lohan. Pero además, retomando todo esto que tú decías, creo que a veces no medimos las consecuencias que puede llevar, y ya decía Sandy desde un principio, estas noticias falsas o truqueadas o manipuladas puede llevar a consecuencias muy graves. No solamente estamos hablando de la vida de una persona que no es menos grave, desde luego, siempre y cuando comiences a afectar a una persona, ya desde allí. Está. Pero cuando además esto hace que una bolsa de valores de un pueda país caer, se desplome, o la política de un país se tambalee, o la imagen de un político que es el primer ministro, mandatario, lo que sea, o la salud, que se acallan o se exageran cosas, desde luego sí provocan muchas más cosas. Pero bueno, hacemos una breve pausa y regresamos. Yo nunca murmuro escandalosamente. Me limito a chismorrear. El chismorreo es siempre encantador. La murmuración escandalosa es un chismorreo que la moralidad hace aburrido. Oscar Wilde, escritor. El chisme daña a las personas de las que se habla. Implica también una forma de violencia que afecta en todos los niveles, por lo que puede acarrear serios problemas a las personas que se ven envueltas en esta conducta. El chisme no es actividad sin malicia, ya que funciona como un mecanismo de control social que puede llegar a tener como fin la discriminación. Muchas gracias. Continuamos. Gracias a todos por sus comentarios muy interesantes. Margarita Chávez justamente es de lo que trata este bloque y la introducción que escuchábamos. Nos dice, ¿cuántas personas no se han suicidado por algo que se filtra en redes sociales porque no se tiene conciencia de lo que se hace?
Y, por ejemplo, lo que sucede alrededor de una familia cuando hay un chisme, dice, se generan problemas entre los integrantes, lo que provoca discusión y distanciamiento, crea desinformación, prejuicio y tabús, nos dice Urvashi Zamores, sobre todo si la gente está desinformada y piensan y no tienen un criterio propio. Y entonces aquí la pregunta sería, ¿por qué los chismes son una forma de violencia? Y por qué hay personas, como hablando en el caso de las que decía la televidente, que se suicidan o que se deprimen, porque hay personas más vulnerables a otras que no pueden enfrentar este tipo de información o de chismes? Esto tiene que ver con la personalidad de cada sujeto, ¿no? El estado del ánimo en el que se encuentra el sujeto, porque el chisme tiene un origen, digamos, social, político, como los rumores, por ejemplo, para crear cierta desestabilidad en un país, etcétera, etcétera. Pero también hay personas que tienen algún daño orgánico cerebral o alguna lesión cerebral o alguna alteración, algún trastorno del estado del ánimo, etcétera, etcétera, de personalidad, que ese tipo de cuestiones les puede afectar a tal grado que sí se pueden suicidar, pero también tienen en el otro contexto, en el otro polo, la sintomatología de ser chismosos por parte del síntoma. O sea, son verborreicos y te cuentan chismes y te dicen cosas, y cuando tú vas a ver a un paciente psiquiátrico con ciertas características de su enfermedad, te empieza a platicar muchas cosas y te empieza a platicar muchos chismes y termina diciéndote que el director o la directora le hizo esto, le hizo aquello, etcétera, etcétera, y que el doctor de al lado te hizo esto. Y entonces también el chisme tiene un componente orgánico que no hay que dejar de lado. Oye, y entiendo perfectamente bien esta parte, porque, por ejemplo, si hay una persona que está diagnosticada con depresión, pues las cosas las siente con una intensidad distinta a la de las demás. Se triplican las cosas. Entonces, allí sí hay en la química cerebral un desajuste que tiene que medicarse para que entonces vuelva a ese equilibrio. Pero, por otro lado, hablando de esta violencia de la que tú hablabas, Andy, y decíamos durante la pausa, en las relaciones entre las y los adolescentes es muy común que todos utilicen las redes sociales porque pues es lo que tienen a su alcance, son las herramientas de hoy. Claro. Pero aquí muchas veces se comparten desde fotografías que no están autorizadas o incluso teniendo relaciones sexo-eróticas o erótico-afectivas. Eso es una forma de abuso sexual. Y ahí eso se llama sexting. Así es. Y eso ya no es chisme. Eso es literalmente una forma de abuso, como sería el acoso. Es en realidad una forma de acoso por Internet y es penado. Eso es penado, es muy grave. De hecho, en las universidades, precisamente, de las denuncias más fuertes que hay contra profesores, contra compañeros, de parte de las mujeres, son las denuncias de acoso que no son chismes, que son delitos, y muchas de esas pasan por las redes sociales. Entonces, entender que también a través de las redes sociales tú puedes delinquir, y el sexting es un delito. Claro. Sí. Y hay que tomar cartas en el asunto. Sí. Y hay cosas que sirven, o sea, que no son chismes, que es información real, pero que todo mundo tenemos que ser responsables para identificar. ¿Cómo podemos hacer entonces, como usuarios de las redes sociales, para saber que lo que estoy leyendo, así se trate del sexting o de algún problema de violencia, pero poder saber que en esa red social no voy a difundir dándole un like, dándole mi aprobación retuiteándolo o compartiéndolo si estoy colaborando a crear una noticia falsa que está en contra creada o para alguien más. O una noticia que choca. Sí. Pensemos en este terrorista que ligó una cámara a su fusil para entrar a disparar en las mezquitas en Nueva Zelanda. Esta persona pretendía que eso pasara por sus redes sociales y recibiera un like, ¿sí? Y lo que estaba haciendo era demostrarnos la peligrosidad de las redes sociales, no la circulación de información a través de ellas. Bueno, no tienes que ir tan lejos. Aquí en Guerrero, los sicarios que filman sus emboscadas a los soldados y los matan a todos y luego los
suben a las redes, ¿no? Y salen hasta en la televisión, ¿no? O sea, eso es precisamente la fuerza de la red social. Ahora, ¿cuál sería la respuesta a la pregunta de Oscar? Creo que tenemos que empezar a adquirir una educación, ¿sí?, respecto al manejo de las redes sociales. En las redes sociales, por ejemplo, en el Facebook, tienes amigos o puede estar abierta. Tú depende de lo que tú quieras, ¿no? El Twitter sí es abierto. Y como dices, en el Twitter se dan unos agarrones, pero es bien y bonitos. Violento. Entonces, si tú no quieres sentirte agredido en términos de las redes sociales, pues no te metas a Twitter. No abras una cuenta de Twitter, porque si das una opinión, te vienen 10 agresiones. El Face lo puedes hacer cerrado, lo puedes regular, lo puedes bloquear, lo puedes sí, entonces tenemos que tener ese aprendizaje ese criterio, ante las redes sociales. Ahora, también tenemos que tener la educación de ver la noticia de qué fuente viene, porque luego hay agencias de noticias patito, en donde te dicen que Juan Gabriel va a renacer, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, ¿de dónde lo sacas? ¿No? Entonces hay que ver también la fuente. Eso es bien importante y les quiero compartir algo que me acaba de suceder y probablemente a ustedes les llegó también un mensaje donde decía que se iban a donar sillas de ruedas por parte de una agrupación, que te comunicaras con la señorita tal, incluso venía el número y... Como yo tengo una fundación que apoya a niños con discapacidad, yo creo que 20 personas me mandaron ese mismo mensaje con la mejor intención. Ahí no pongo en duda esto, oye Sandra, a lo mejor te sirve para tus niños, ¿no? Pero lo único que había que hacer era llamar al teléfono que aparecía ahí. Era un número que ni siquiera coincide con los 10 o 8 números que se usan en México. Y claramente no existía, claramente era una fake news, no era real. Pero se compartió y se compartió y se compartió. Entonces, de repente sí tenemos nada más que pasar a detenernos y a releer lo que estamos compartiendo, ¿no? Es un ejemplo de lo que acaba de suceder. Detenernos en el internet. Hacemos rápido el corte o la pausa y regresamos contigo. Ten menos curiosidad por la gente y más curiosidad por las ideas. Marie Curie, científica polaca, nacionalizada francesa. El chisme es una conducta dañina que debe ser corregida debido a los efectos negativos que puede traer. Hablar mal de los demás significa hablar mal de uno mismo. Quienes son afectos a este comportamiento se convierten en personas con poca credibilidad, etiquetadas como personas conflictivas y pueden ser menospreciadas por su entorno social. Bueno, estamos en la recta final de este programa y evidentemente va a haber conclusiones. Y este es un tema de verdad muy extenso y creo que podríamos llevarnos muchas horas. Pero, a ver, para comenzar entonces, no a concluir, pero que no se queden con lo que nos vienen a decir hoy nuestros especialistas, nuestra y nuestro especialista. Yo quiero decirte un chisme. A ver. Cuando cayó la Gran Tenochtitlán, los indígenas que se aliaron a los españoles inventaron los tacos de carnitas. Entonces, los españoles llevaban la carne de puerco y los poníamos mexicanos la tortilla. Y entonces cada vez que te comas un taco de carnitas, estás acordándote de la caída de la Gran Tenochtitlán. Eso lo dijo una diputada en el Congreso, ¿no? Ese es un chisme. Ahora, mi conclusión, ¿cuál sería? Mi conclusión sería que tenemos que estudiar el chisme, pero darle en ese sentido también una connotación científica, y seguir haciendo estudios sobre el rumor, porque tiene una función muy importante, para bien o para mal, pero tiene una función muy importante en todos los ámbitos, en la política, en la familia, en la vida interpersonal, etcétera, etcétera. Entonces, chisme y rumor es un concepto social de suma importancia que si tú te pones a buscar un libro sobre chisme, no lo encuentres. Y si te puedes encontrar un libro sobre rumor, encuentras uno de los años 40. Entonces tenemos que trabajar en este tipo de ámbitos para poder tener más elementos, sobre todo en estos tiempos,
de medios de comunicación que hay tanta posibilidad de decir cosas. Jorge, tú no encuentras libros sobre el chisme porque no lees la producción feminista, no lees producción de mujeres. La verdad es que las psicólogas, las historiadoras y las filósofas, en cambio, trabajamos mucho sobre el chisme porque trabajamos su función positiva como elemento de cuidado y atención hacia los demás, así como su función negativa de palabra e información tendiente a la destrucción de las personas. Las mujeres sabemos, por ejemplo, cuánto del chisme tiene que ver con lo que tenemos antropológicamente organizado de nuestra sociedad. Es decir, si en una sociedad está bien visto que 2 mujeres y 2 hombres estén sentados en un sillón para dialogar, entonces el chisme sobre eso será positivo. Si está mal visto, entonces nosotras 2 estamos aquí para ser visualizadas como personas en las cuales no hay que confiar. Por ejemplo, no hay que casarse con nosotras, ¿no? O sea, lo que dices es que seríamos más vulnerables a lo que se diría en un sentido negativo. Dependiendo de lo que decimos, pero las mujeres. Yo digo, es vulnerable una persona a partir de lo que existe de seguro antropológicamente, o semiseguro, porque la seguridad total no existe, pero de lo que se considera como propio antropológicamente, sobre eso incide positivo o negativamente el chisme. Bueno, yo sí he leído y leo psicología y literatura feminista. La última que leí fue Acoso de Marta Lamas. Espantoso libro, por ejemplo. El libro de Acoso de Marta Lamas, donde habla del mujerismo y habla que las feministas, eso entendí yo por lo menos, ubican al hombre como un potencial violador o maltratador, ¿no? Así como he leído a Frida Sal y así como he leído a Judith Butler, he leído a varias feministas. Ahora, mi línea de investigación no es leer feminismo, ¿no? Sí, no, mi línea de investigación es leer cómo el Estado golpea y masacra a pueblos indígenas y los mata. Y yo tengo que ir a curarlos y atenderlos y a defenderlos, yo creo que ¿no? se Por ejemplo. ambos. Y entonces ahí es una lógica diferente, obviamente. Por ejemplo, ahí nosotros también tenemos otra visión del tema porque somos comunicadores. Entonces, tendríamos esta visión también de, bueno, ¿qué está pasando? Yo me recuerdo cuando estudié la licenciatura, no había redes sociales. Los chismes se difundían de otra manera. El teléfono descompuesto. El teléfono descompuesto, el clásico. Entonces, este fenómeno también es bien interesante, ¿no? Creo que cada uno abona desde su especialidad y se vuelve una información interesante sumada a la de todos. Fíjate, este comentario de Lili PS, adelante. Es muy bueno. Dice, las mujeres nos etiquetan de ser chismosas o más que los hombres. Mi mamá siempre nos decía a mis hermanas y a mí, antes de hablar, piensa, ¿es cierto lo que vas a decir? ¿Te consta? ¿Es bueno para alguien escucharlo? Y después de esto, habla. Así evitó que sus hijas fuéramos etiquetadas de chismosas y acabar con esta etiqueta que las mujeres forman parte de esto. A mí me hace recordar todo esto también la época de los sismos aquí en la Ciudad de México y desde luego en otros estados como el de Oaxaca, Guerrero y demás, donde se vieron muchas comunidades muy afectadas. Y entonces, con la buena intención de participar y de que la ayuda llegara a los lugares más necesitados, las redes sociales formaron un papel indispensable. Sin embargo, muchas de estas informaciones ya no eran apropiadas porque ya había recibido esa comunidad esa ayuda, o por el contrario, se estaba mandando ayuda que no era necesaria y se requería más agua o más cobijas, en fin. Fue un esfuerzo muy grande de toda la sociedad, eso tenemos que reconocerlo, pero la ayuda, incluso la ayuda, cuando no está bien dirigida, también puede generar entorpecimiento y entonces no llega tan pronto como se requeriría, más en un asunto de emergencia. Y muchas personas dijeron, a ver,
antes de compartirlo, este ejercicio que nos acaba de mandar esta mujer, me parece que es muy valioso porque era justo lo que decían. Primero tienes que comprobarlo. No transmitas información o supuesta información que puede ser, por el contrario, desinformar. Por muy buena intención que tenga, porque de pronto, pues entonces ya no se cumple el objetivo. Nos dice aquí Alejandra Azucena, una persona que consideraba a alguien cercano a mí me involucró en un chisme y debido a esto perdí amistades y a la pareja que tenía. Hay personas de malas intenciones, eso me enseñó a saber escoger mejor a mis amistades. Pues también se puede ver desde el aspecto psicológico, social, o sea, este tema da para en el muchos 85, ámbitos. en el terremoto del 85, surge la sociedad civil y la gente hizo precisamente lo que la señora dice. Por eso la sociedad civil sacó adelante a la ciudad y sobrepasó al Estado mexicano. ¿Sí? Por hacer eso. Pues se nos terminó el programa, se va rapidísimo, pero es de verdad un placer tenerles aquí en esta sala, en esta su casa de Diálogos en Confianza, que tenemos programa todos los días. Gracias, bravo. Hasta muy pronto. Bonito fin de semana.